Hemos vuelto aquí a Opinión 21, hablamos de gobierno que escucha, es el tema de esta noche. Rafael, decía Balbina antes de irnos del corte que sería prácticamente impensable que el gobierno, después de una investigación, reconociera haber espiado o haber practicado el espionaje. ¿Quiénes sí están en condiciones y por qué es importante o por qué sería importante acercarnos a ellos? Algunos nombres se han mencionado, pero ¿cuáles son los mecanismos que se tienen para acercarse a ciertas instituciones, a ciertos organismos y tratar de encontrar pues algunas claridades en este caso? Sí, bueno, el gobierno dijo que se iba a acercar al FBI, como ya dije hace un rato, no lo ha hecho. Tampoco hay notificaciones de que se haya acercado al gobierno de Canadá para hacer un vínculo con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, tampoco lo han hecho. Instituciones independientes en México no tenemos, por desgracia, ¿no? La PGR no es independiente. Y yo creo que un problema de fondo, cuando ocurrió lo de Javier Valdés, por ejemplo, que ahorita hacía mención Balbina, y el presidente sale a dar este mensaje, el mensaje del presidente es muy claro en decir, es el crimen organizado el que está atacando a los periodistas, y yo creo que es una visión errónea. ¿Te acuerdas que hasta nos habló de colegas, compañeros, dijo? Ajá, amigos, como si fuera, amigos entonces, de la prensa. Como si fuéramos parte de un, sí, de un colectivo de amigos. Sí. Pero el problema creo que de fondo es que ellos, no hay un reconocimiento por parte del gobierno de decir que ellos también son cómplices, que ellos también están siendo copartícipes de estas agresiones a la prensa, que el Estado mexicano lo está haciendo, desde el municipio, los gobiernos estatales hasta el gobierno federal están acosando a la prensa y ahorita salen a decir que van a investigar. ¿Cuándo? Pero si es la misma PGR la que tenía ese Pegasus, que se compró con Murillo Karam, que se lo pasaron a Arely Gómez, que lo tuvo en sus manos Tomás Herón, que está tan cuestionado por la actuación en Ayotzinapa. Entonces es como, o sea, sí hay una especie de complicidad o como si estuvieran mimetizados de algún modo las agresiones a la prensa y el gobierno. Mientras no haya un reconocimiento de que ellos son copartícipes, realmente no le confío mucho en que vaya a pasar algo. Ahora, Balbina, este caso es escandaloso en muchos sentidos, por lo costoso, por quienes son víctimas, por la manera como nos enteramos. Sin embargo, hay otros casos, quizás en los estados, a través de otras prácticas quizás menos sofisticadas y más económicas, pero esto podría ser una práctica que esté presente en muchas esferas y que estén victimizando a personas que resulten pues totalmente vulnerables en otras circunstancias, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esta situación sí representa un riesgo no solo para los periodistas y los defensores de derechos humanos, que son los que han sido, digamos, visibilizados en esta publicación del New York Times, sino también otros actores políticos, ¿no? O sea, no están exentos de esta situación y también líderes sociales, ¿no? Líderes sociales que llevan a cabo una lucha constante por la defensa de sus derechos, como son las comunidades indígenas o organizaciones campesinas que llevan a cabo sus luchas por la defensa de la tierra. Es decir, también se ha asesinado en este país a muchos líderes sociales y no dudamos que también haya toda una vigilancia para este tipo de actores, ¿no? Quisiera recordar nada más aquí que de acuerdo al informe de Artículo 19 de 2016 que se dio a conocer en abril, de las 426 agresiones que registraron en ese año, 76 tenían que ver con el tema de vigilancia, ¿no? Tenían que ver con temas de los ataques en Internet, ¿no? Y para hacer, digamos, profundizar más en esto, se decía que en un informe que presenta CIMAC hace el año antepasado, habla también de que las mujeres periodistas son las que más son acosadas a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de celulares. Entonces, es decir, el tema de la vigilancia o del espía hacia las y los periodistas no se reduce, y me parece que eso hay que dejarlo muy claro. No se reduce a un tema de escucha solo del gobierno hacia personajes críticos, ¿no? Sino también se extiende a otro tipo de actores y se extiende de otras formas, ¿no? En otro tipo de prácticas, como es el acoso a través de redes sociales, como es los ataques a través de redes sociales. Esta es una práctica que se está haciendo cada vez más recurrente, es decir, ahora el tema de libertad de expresión tiene que abordar también esta problemática de los ataques en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se vulnera, Rafael, al resto de la sociedad con este tipo de prácticas?
Pues el papel de un periodista es informar, ¿no? Digo, ahí podemos tener como quiénes sí son y quiénes no, y pues una discusión tanto estéril, pero pensando en la esencia, pues es informar a la sociedad, darle información que les sirva para ejercer sus derechos, que sea de interés público y que le ayude a sus vidas, para tomar decisiones, para ejercer sus derechos, todo lo que conlleva la vida pública. Cuando el periodista es atacado, cuando el periodista es asesinado, ese eslabón se pierde. Entonces la sociedad, digamos, que queda sin esa parte que complementa su vida, ¿no? Entonces, sin duda se vulnera a toda la sociedad porque, pues, ¿cómo se informan, no? O sea, sí, ahorita hay muchas formas de conseguir información. Pueden decir, bueno, ya hay redes sociales, lo que sea, internet, pero yo creo que sí es muy importante el papel del periodista en la sociedad, porque sin ella no tendríamos, no sé, Wikileaks, no tendríamos el caso Duarte, no tendríamos muchísimos casos que se han dado en los últimos años y que han sido gracias a periodistas y gracias a activistas o gracias a gente que se ha acercado a periodistas y que han difundido esta información. Y Balbina, ¿qué mensaje se lanza a otros sectores si es que el gobierno espía, por ejemplo, al crimen organizado, a los grupos de poder que, pues, con mayor impunidad podrían también espiar a sus familias, a sus parejas, a sus quizás competencias económicas, a sus enemigos en bandas? Es decir, cómo esto también permea al resto de la sociedad y se convierte en un pésimo mensaje de impunidad y también de seguimiento. Bueno, es un mensaje devastador porque hay que decir que también el crimen organizado utiliza este tipo de vigilancias hacia a sus oponentes, y también hacia las autoridades que investigan o las autoridades policíacas. Eso lo hemos visto en casos, por ejemplo, específicos, en el caso de esta periodista, de esta usuaria de redes sociales, que fue asesinada hace como 3 años, que fue asesinada y que aparece en su misma red social de Twitter una foto antes y después de ser asesinada. Entonces, eso significa que hay un seguimiento, y no sé si ustedes recuerdan, hace varios años también hubo una información donde se hablaba de que un grupo del crimen organizado había secuestrado a unos técnicos de telecomunicaciones, sí, y precisamente porque lo que buscaban, claro, es ese tipo de situaciones. Entonces, este tipo de mensajes que se dan ahora es que se puede permitir hacer ese tipo de cosas sin ninguna restricción. Y también hay que recordar, y no hay que olvidar ese punto, y es que la reforma en 2014 a las telecomunicaciones estableció también el tema de las intervenciones, a las comunicaciones en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas situaciones no se tienen que perder de vista. Es decir, hay no solo una práctica que se está haciendo visible ahora, sino también hay ese marco legal que de alguna manera permite también que esto se haga, ¿no? O sea, lo que dice, por ejemplo, UNESCO en este sentido es que cuando hay este tipo de vigilancias hacia los periodistas, a quien se está poniendo en riesgo es no solo al periodista, sino se está poniendo en riesgo también a sus fuentes, ¿no? Claro. A sus fuentes. ¿Por qué? Pues porque finalmente son esas fuentes las que están dando la información de lo que ocurre. Entonces, la vulnerabilidad, el mensaje que se está dando es ¿no? O sea, todos estamos en riesgo y no hay una protección realmente para el ejercicio libre del periodismo, ¿no? Que esa sería además la base, ¿no? La garantía básica para el ejercicio del mismo. Rafael, ¿qué reflexión nos obliga a hacer este caso al interior del propio gremio periodístico? Pensemos primero que nada en la filtración que nosotros como grupo, como actividad hemos hecho al difundir conversaciones privadas, que es algo penado. ¿Qué debemos de pensar frente a esto a partir de ahora? Pues yo creo que también retomando un poco lo que le preguntaba a Balbina, el mensaje es de impunidad, ¿no? O sea, si lo hace el gobierno y no pasa nada, pues vamos a todos a hacerlo, ¿no? Si no se va a castigar, pues cualquiera va a decir, total, no se investiga. Y en realidad sí hay un gran problema, porque hay un montón de denuncias. Hubo una nota de Animal Político sobre eso, que se denunciaba el espionaje y ninguna había sido resuelta. O sea, estamos muy acostumbrados
a oír los audios de cualquier persona o los WhatsApps y se hace el escándalo mediático que siempre tiene fines políticos, pero legalmente eso nunca sería una prueba ante un juez, ¿no? Porque así está la ley y eso jamás tendría un valor judicial, en cuanto a un proceso, pero aunque ha habido denuncias por el espionaje, el gobierno tampoco las ha resuelto. Entonces pareciera que sí estamos como en el vacío legal, la impunidad, y que está muy normalizado de, sí, pues todo el mundo espía, ¿no? Pues ¿qué tiene? Hace poco veía al director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Ladeaga, escribió un tuit y lo borró y decía, el marido espía, el gobierno espía, todo el mundo espía, así como que ¿a quién le importa? Todos lo hacemos, y no, o sea, además tú eres funcionario público del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la PGR, ¿no? Y me parece que sí hay una especie en el mundo político de que es normal. No me asusto, porque sé que es parte del juego, pero me pareciera que debemos ir en contracorriente y decir, esto no puede ser normal, no podemos seguir viviendo con este tipo de cosas. Y ese equipo, Pegasus, se compró para investigar al crimen organizado. Claro. Según lo que ayer daba a conocer Puig y Denise, son 500 objetivos, o sea, 500 personas, y es usado para eso, para buscar a narcotraficantes, a gente que ejerce trata de personas, etcétera, no activistas y periodistas. Es un fin totalmente distinto. Yo no estoy peleado con que el gobierno tenga ese tipo de equipo. Me parece que es muy válido con fines de perseguir a criminales, y lo tiene todo el mundo, lo tiene Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Estados Unidos. El problema es cuando se desvirtúa y entonces vemos casos como Wikileaks, ¿no? Como Snowden, como Chelsea Manning, o como vemos ahora en México, Pegasus. 500 objetivos que hubieran costado, según se dio a conocer ayer, $32 millones, que multiplicado al tipo de cambio de 2014, de octubre de 2014, serían alrededor de 475 millones de pesos para perseguir a periodistas y activistas. ¿No es indispensable, Balbina, fincar aquí también responsabilidades por malversación de fondos y también uso de recursos públicos de manera incorrecta? Sí, claro, o sea, yo creo que en esta, leí un poco la denuncia penal que presentaron por esto de las escuchas, y veía que se presentaba de una manera general, en el sentido de decir, se está poniendo en riesgo la seguridad de estas personas, pero indudablemente que hay varios delitos que tendría que investigar la autoridad en este sentido, no solo el tema de la responsabilidad en el tema de libertad de expresión, sino la responsabilidad que tiene la autoridad a decir, si tiene estos equipos, como dice Rafa, obviamente todos los gobiernos lo tienen, pero el problema no es ese, el problema es para qué los usa, ¿no? El problema es el objetivo con el que están siendo usados, ¿no? Y el problema es también que tanto el gobierno tiene un control de este tipo de equipos que se están utilizando. El problema no es si el vecino escucha a su vecino, ¿no? Pues eso no es el punto de discusión. El punto de discusión es que los gobiernos tienen una responsabilidad, y en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho establece precisamente que hay principios fundamentales que se tienen que respetar, y uno de ellos son la garantía de la seguridad de las y los ciudadanos, y en este caso la garantía del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, si un Estado está utilizando este tipo de equipos para escuchar, para vigilar a determinadas personas, entonces se está rompiendo con ese principio del Estado responsable, del Estado que tiene la obligación de cuidar de la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? ¿Y qué tanta responsabilidad, Rafael, hay en esta compañía israelí que es la fabricante de este software, la proveedora de este software? Es decir, ¿qué también hay en ellos de no asegurarse que un producto de este tipo sea utilizado de verdad para los fines para los que fue creado? Bueno, en este caso habría que revisar los contratos, ¿no? Y los principios internacionales de esos contratos. Y bueno, entiendo que ellos lo vendieron a través de un intermediario, que es lo que sacó a conocer el domingo la revista Proceso con Mexicanos contra la Corrupción. Es una empresa mexicana que además está ligada a gente del PRI, ¿no? De Emilio Gamboa. Entonces, sí, o sea, sí habría que revisar si hubo un protocolo de una venta correcta, ¿no? Porque, por ejemplo,
para la venta de armas. Pienso en el caso de Alemania, ¿no? Que ellos no venden armas a países donde pueda haber conflictos armados o algo. Entonces ellos tienen esa limitante de decir, no nos vamos a meter porque sería como coadyuvar a alimentar, que haya. sí. Ajá. Ajá. Entonces habría que ver cuál sería la regulación internacional y cuáles son como los principios de esta empresa. Pero sin duda aquí, o sea, sí habría que ver esa parte, pero hasta ahorita a mí me parece que la parte importante está en el gobierno mexicano, ¿no? Que tampoco tendríamos que desviarnos de lo que hace esta empresa, pues ellos lo vendieron, pero quien lo está ejerciendo El mal y quien uso tiene lo una está haciendo, responsabilidad sí, sí. con sus ciudadanos, con el Estado de Derecho, pues es el gobierno mexicano, ¿no? En este caso todo apunta a la PGR, porque ese es quien lo tiene. Entonces habría que rendir cuentas a la función pública, que ahorita es Arely Gómez, y entonces va a volver como una especie de Callejón sin salida, de vuelta a la misma la punto. cola, porque pues es Arely Gómez investigándose a ella misma cuando estaba en la PGR. Que ahora está en la función pública. Exacto. Ahora, en esta encrucijada en la que estamos, es la autoridad, son juez y parte, ¿qué podemos esperar, Balbina? ¿Qué herramientas se tienen? ¿Qué podemos hacer para que esto no se quede simplemente en una denuncia de buena fe, como la que decías que es indispensable, sino para esperar consecuencias de un caso como esto? Es decir, que esto no sea algo más que quede en el anecdotario o en la historia de los escándalos de México. Bueno, una carpeta de investigación Bueno, de la Fiscalía exacto. especializada de atención a delitos cometidos Congelado. contra la libertad de expresión, ¿no? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. En principio me parece que la acción de presentar una denuncia penal por este hecho es relevante, ¿no? Sí. Que lo hayan hecho en grupo, pero me parece que ahora habrá que dar un siguiente paso, que es cómo hacer que estas investigaciones si sean vigiladas, si se hagan, se lleven a cabo. Y me parece que hay estas dos opciones, o formar una comisión de personalidades que hagan seguimiento de esta investigación, neutrales totalmente, o también que se invite a la supervisión de los organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión o el Relator de Naciones Unidas o la propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que puedan hacer un seguimiento junto con los abogados que han presentado esta queja. Yo creo que algo que hay que hacer en México ahora con tanta impunidad es promover el tema de las vigilancias ciudadanas a ese tipo de denuncias, ¿no? Es algo que no es fácil hacer porque hay que escoger las personas y hay que ver bajo qué lineamientos se tienen que seguir, porque no es fácil. Ahora las autoridades están en todos los homicidios de periodistas están diciendo no, es que la discrecionalidad en la investigación, no sé qué, pero me parece que hay que proponer, hay que aprovechar que el fiscal salió públicamente a decir, bueno, o sea, pueden vigilar, pueden ver, y yo creo que hay que tomarle la palabra y armar este tipo de comisiones ciudadanas o autónomas o independientes que puedan hacer una vigilancia de esas investigaciones, que si se resuelve o no se resuelve, finalmente se tendrá que decir a qué conclusión se llega, ¿no? Rafael, ¿tú dirías? Pues de entrada esta invitación a que entreguemos nuestros teléfonos a la PGR, no. Digo, en mi caso ya es otro teléfono, yo lo cambié a inicios de este año. Mi teléfono con el que recibí el malware, yo se lo doné a la ciencia, al Citizen Lab, ellos Ajá. lo tienen. Creo que varias personas lo terminamos haciendo y sí dijimos, ya hay que cambiar. Pero pues no, francamente a mí no me da confianza esa investigación, ¿no? O sea, yo no, digo, está mal que lo diga, perdón, pero pues sí tenemos un montón de antecedentes en los que no ha pasado nada. Y ahora que tengan acceso, por ejemplo, a nuestros teléfonos, a nuestros equipos, pues bueno, Más ya, vulnerable. sí, o sea, te doy mi NIP de mi tarjeta si quieres, ya de una vez, lo que quieran, ¿no? Entonces, ojalá si hubiera un mecanismo de seguimiento, ojalá también abrieran investigaciones en Estados Unidos, ¿no? O en Canadá. Me da tranquilidad saber que la parte científica está fuera de México, que es un organismo independiente, que es de una universidad que es totalmente confiable. Entonces esa parte es como que la parte técnica está totalmente salvada, ¿no? Más allá de las interpretaciones políticas o mediáticas o lo que pueda haber, pero esa parte es como muy, muy limpia y ellos lo están haciendo excelente. Entonces, pues ojalá sí se haga un comité, que es lo que está pidiendo las organizaciones, ¿no? Artículo y demás. Pero pues, no veo que el gobierno esté muy interesado, ¿no? No se está moviendo. Hoy salió lo del PAN, pero
como muy tibios, ¿no? No he visto a la oposición moverse, pero que ya es como algo recurrente, ¿no? En este gobierno, que no hay una oposición que esté exigiendo. Ha sido la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que de esa parte es donde va a venir el reclamo. El reclamo, la visibilización, el seguimiento es importante, Balbina, por parte de nosotros como gremio, como ciudadanos, justamente para no olvidar y pues para insistir. Sí, desde luego, me parece que ante esta profunda desconfianza de los ciudadanos hacia la procuración y impartición de justicia, yo creo que se tiene que de alguna manera promover y generar estas observaciones ciudadanas de las investigaciones. Es decir, mientras estemos dentro de un Estado de Derecho, no tenemos otro régimen a través del que nos estamos rigiendo en este país, tenemos que seguir los canales que existen, pero me parece que se tiene que promover cada vez más la observación ciudadana en este tipo de investigaciones, porque en la medida en que se haga podemos quizás tener algún resultado. Podría ser también que el resultado no sea totalmente positivo, pero lo importante es que se pueda decir, esto se hizo, esto pasó y aquí llegó, ¿no? Pero los ciudadanos, la sociedad, los medios, los periodistas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó. O sea, como también tienen derecho a saber qué ha pasado con los periodistas asesinados y desaparecidos. Yo, después de que un periodista desapareció hace 10 años, yo no puedo decir que va a haber justicia, pero lo que sí creo es que debe haber un derecho a la verdad que se tiene que empezar a promover, que se tiene que empezar a entrar en esas nuevas formas de saber del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, no, o sea, lo ideal es que sea el derecho a la justicia y la verdad, pero esto no siempre ocurre, entonces tenemos que buscar caminos distintos. Y por encima del resultado que pudiera arrojar la investigación, Rafael, ¿cuál es el golpe, cuál es la consecuencia para un gobierno desacreditado, un gobierno ya, pues sí, visto como una constante en este marco de ilegalidad y de problemáticas? Pues desafortunadamente también esto se da ya casi iniciando el proceso electoral, ¿no? Entonces, una, o se puede politizar, o dos, se les va a olvidar porque lo que les importa es la campaña del próximo año y ver quién va a ser el próximo presidente o elegir sus candidatos. Entonces, sí se da una coyuntura difícil, ¿no? En la que sí hay un debilitamiento, ¿no? de parte de la figura y del Ejecutivo Federal, pero pues, pareciera que no hay una gran importancia, ¿no? Como que esta curva después de Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa Blanca, ya ha sido como una resbaladilla, ¿no? Total, pero tampoco vemos que haya una voluntad como de hacer una inercia, ¿no? Hacia esa caída, más bien ya es como, no nos importa mucho, es mi perspectiva. Pues ahí está esta reflexión que es desde luego importante. Rafael, Balbina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Opinión 21 y de verdad es una conversación que aquí no se agota, lo invitamos a continuarla, lo invitamos a que pues mantenga un intercambio de ideas con nosotros. Le insistimos, puede hacerlo a través de las redes sociales, válgase de Twitter en @capital-21 utilizando el hashtag Opinión21 y lo invitamos a conocer nuestro portal de internet www.capital21.cdmx.go.mx. Gracias pues y lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente.